Ahora voy a preparar una de las recetas que son complementos o, como yo les llamo, complementarias a cualquier otro platillo. En este caso vamos a hacer o voy a hacer una rica salsita de tomate basada en tomate. La base es tomate, lleva cebolla, cilantro y ajo. Y para hacerla espesa a lo mejor le agrego algo de maicena. Entonces empecemos. Bueno, ahora me toca hacer esta receta. Ya está lista aquí. Y en este caso va a servir de acompañamiento para varios platillos, ¿no? Puede ser tortitas de carne, tortitas de papa, tortitas de papa con atún o tortitas de atún y entre otros platillos, ¿no? Y pues aquí está, empecemos. Primero hay que dejar que se caliente. En este caso yo voy a usar aceite de oliva para freír las verduras. Va a ser rápido y todo y va a tener un buen sabor. Aquí vamos a partir media cebolla si es poco lo que van a hacer, o una cebolla entera dependiendo de lo que van a hacer. En este caso yo voy a hacer un acompañamiento de un platillo principal y lo voy a hacer con una cebolla entera. Y antes de que se me olvide, hay que tatemar 2 chiles largos o chile California, pero no sé cómo lo conozcan allá en su tierra, donde estén, así que comenten, sáquenme del error. Aquí se le dice chile California o chile largo, o algunos le dicen chile verde. Hay que dorar esos chilitos, miren. Y no se les olvide meter el chilito largo a la bolsa. Le da un sabor exquisito a las salsas o a lo que preparen. Miren más. Ya está. Está la bolsa. Apagamos aquí y los dejamos reposar por de 5 a 10 minutos. Bueno, voy a usar, mira, todavía queda una. Voy a usar 2 chiles largos tatemados, ya están doraditos, limpios, de sin semilla. Y voy a usar casi 4 tazas de tomate cortado ya bien maduro. Estoy usando tomate en lata que ya viene maduro y sin sal. Pero cuando yo tengo tomates maduros, adelante, así lo hago. Y le voy a echar a la cebolla y al ajo que se está dorando, ¿ok? Cuando es temporada alta de tomate, a mí en lo particular me gusta comprar los tomates y dejar que se maduren lo más que se pueda, que se pongan bien rojos, y entonces es cuando yo hago las salsas. Ahorita pues no es temporada de tomate, está muy verde el tomate en el mercado, y pues compré mejor así enlatado pero sin sal, y pues está bien, salen muy bien las salsas y ya se condimentan, se está haciendo una salsa condimentada. Entonces ahorita voy a picar esto, voy a vaciar esto, lo vacío al último para que se dore todo junto y pues adelante, voy a picar. De vacío el chilito. Y ahora sigue el tomate. Ahora a mí me gusta
agregarle una taza de agua por cada taza de tomate. De todos modos se va a evaporizar y va a bajar como a 3 tazas y va a quedar bien. Pero primero que se cueza todo ahí adentro en la olla bien. Y al último le agrego la sal, poquita pimienta y el cilantro. Todavía le falta más. Cortamos el cilantro en pedazos, lo picamos bien. Esto le da muy buen sabor porque el cilantro va a soltar todo su sabor. Pueden echarlo entero, pero van a andar batallando con las ramitas. Así las consumes junto con el jugo, el platillo, y es saludable. Ahora hay que agregarle esto. Y que hierva bien, y luego sigue la sal. La sal va al gusto. Ahora ya está hirviendo. Miren, ya está hirviendo. Y le vamos a echar una cucharada de sal media. Miren, es una cucharada mediana. Y lo vamos a esparcir. Vamos a dejar que agarre la sal, que hierva 1 minuto o 2 y volvemos. Ahora, para que quede espeso, en una taza le agregué a esta taza 1,5 cucharadas de maicena. Y esto lo que va a hacer es que va a espesar el líquido y lo va a hacer espeso y va a tener cuerpo. Nomás que tienen que desbaratar bien los grumos. Al final le vine echando 1,5 cucharadas de sal, una cucharadita de tamaño medio, y una pizca de cucharada para el té o para el azúcar, de esas chiquitas, de consomé de pollo en polvo. Eso le da buen sabor. A mí en lo personal no me gusta usarlo, pero sí le da un buen sabor, y pues aquí sí lo usé, ¿sí? Entonces, para que tomen nota. La maicena lo que hace es que, o la harina, lo que hace es darle más cuerpo, que no esté caldudo como agua, que esté algo espesito. Miren, me quedó delicioso. Ya lo estoy probando aquí en la tacita, miren. Oh, se quedó bien suave, bien bueno. Ven, pues ya está. Ya quedó listo. Ahora hay que usarlo en un platillo. Pues de esta receta complementaria, hasta aquí llegó. Ya nomás es cuestión que se use en algún platillo. Estoy haciendo uno en estos momentos, pero no lo menciono porque esta tiene que ser independiente a todas las demás recetas. Bueno, ha sido todo, chicos. Nos vemos en una próxima receta complementaria en su canal, Cocinando con Don Carlos.